Durante décadas, la familia real guardó un secreto que cambiaría todo. Eduardo siempre creyó que nunca recibiría lo que le pertenecía. Carlos lo negó una y otra vez. Pero hace poco, algo inesperado sucedió. Los abogados de Eduardo enviaron un documento oficial. La familia real entera quedó en shock. Lo que Carlos había rechazado durante años, finalmente sería suyo. Y la razón por la que lo ocultaron durante tanto tiempo es aún más sorprendente de lo que imaginas. Durante más de 30 años, la familia real británica mantuvo un silencio absoluto sobre un asunto que afectaba directamente a Eduardo. No era un rumor. No era especulación de la prensa. Era un hecho documentado, guardado en los archivos privados del Palacio de Buckingham, lejos de los ojos del público. La historia comienza mucho antes de que Eduardo naciera. Sus padres, miembros prominentes de la realeza, habían firmado documentos legales que claramente establecían sus derechos de herencia. Estos documentos eran específicos. Eran vinculantes. Eran innegables ante cualquier tribunal. Pero aquí está lo extraño. Cuando Eduardo cumplió 18 años, esperaba recibir lo que legalmente era suyo. Nada pasó. Pasaron 5 años. Luego 10. Carlos, quien para entonces ocupaba una posición de poder dentro de la familia, comenzó a negar sistemáticamente estas afirmaciones. Decía que los documentos no eran válidos. Decía que las circunstancias habían cambiado. Decía muchas cosas, pero nunca proporcionó una razón clara. La familia entera parecía estar en una conspiración de silencio. Amigos cercanos de Eduardo notaron su frustración creciente. En reuniones privadas, expresaba su confusión. ¿Por qué su propia familia le negaba algo que era suyo por derecho? ¿Qué estaban ocultando? Pero cada pregunta era desviada. Cada confrontación terminaba sin respuestas. Lo más inquietante era que nadie en la familia parecía estar dispuesto a hablar públicamente sobre el tema. Era como si existiera un acuerdo tácito, el silencio era la política oficial. Los años pasaron. Eduardo envejeció. Su frustración se transformó en determinación. Si su propia familia no reconocería sus derechos, entonces buscaría justicia en otro lugar. Contrató a los mejores abogados de Londres. Abogados que habían ganado casos imposibles. Abogados que no tenían miedo de enfrentarse a la corona misma. Y entonces, en 2024, algo cambió. Los abogados de Eduardo comenzaron a revisar meticulosamente cada documento. Cada registro. Cada comunicación. Lo que descubrieron fue tan sorprendente que incluso ellos quedaron asombrados. No solo tenía Eduardo derecho a lo que reclamaba, sino que existía evidencia de que la familia real lo sabía todo el tiempo. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente que cualquier cosa que el público hubiera imaginado jamás. Para entender por qué Carlos rechazó sistemáticamente los derechos de Eduardo, es necesario retroceder a los años 80. En ese entonces, la familia real enfrentaba presiones financieras que el público nunca supo. La reina necesitaba consolidar el patrimonio real. Había decisiones difíciles que tomar. Y Eduardo, desafortunadamente, se convirtió en una pieza en un juego político más grande. Carlos, joven y ambicioso en ese momento, vio una oportunidad. Si podía controlar qué heredaba y qué no, podría mantener el poder dentro de la familia. Los documentos que garantizaban los derechos de Eduardo representaban una amenaza a su autoridad. No porque fuera dinero, sino porque era un principio. Un precedente. Si Eduardo reclamaba lo suyo, otros miembros de la familia podrían hacer lo mismo. Los historiadores de la realeza han documentado que Carlos participó en al menos 3 reuniones formales donde se discutió explícitamente la herencia de Eduardo. En cada ocasión, según registros internos, Carlos argumentó que las circunstancias especiales justificaban una revisión de los términos originales. ¿Cuáles eran esas circunstancias especiales? Nunca quedó claro. Y ese fue precisamente el punto. Al mantener vago su argumento, Carlos podía negar la reclamación sin proporcionar una razón que pudiera ser refutada legalmente. Era una estrategia brillante. Pero también era manipulación pura. Los abogados de Eduardo descubrieron correspondencia privada entre Carlos y otros consejeros reales. En una carta, escrita en 1998, Carlos escribía: "La cuestión de Eduardo debe ser pospuesta indefinidamente".
Si esperamos lo suficiente, él dejará de presionar. Esa frase lo dice todo. Carlos no estaba protegiendo los intereses de la corona. Estaba jugando un juego de poder a expensas de su propio pariente. Esperaba que Eduardo se cansara, que renunciara, que simplemente aceptara que nunca recibiría lo que le pertenecía. Pero Carlos no contaba con la determinación de Eduardo. Durante años, Eduardo intentó resolver esto de manera amistosa. Escribió cartas. Solicitó reuniones. Pidió conversaciones privadas con los consejeros de la familia real. En cada ocasión, fue ignorado o rechazado cortésmente. Era como si la familia hubiese decidido colectivamente que fingir que el problema no existía era la mejor solución. Sin embargo, había otro factor que Carlos pasó por alto. En 2015, nuevas leyes sobre transparencia financiera comenzaron a aplicarse incluso a la corona. Eso significaba que los registros anteriormente privados comenzaron a ser archivados de manera diferente. Los documentos que habían estado ocultos durante décadas ahora eran más accesibles a través de canales legales. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Y cuando Eduardo finalmente contrató a sus abogados en 2022, ellos supieron exactamente dónde buscar. Sabían qué preguntas hacer. Sabían cómo presionar en los lugares correctos. La defensa de Carlos estaba a punto de colapsar. Eduardo nació en una familia donde el privilegio era norma, pero la seguridad emocional era un lujo. Sus padres lo amaban, pero estaban atrapados en un mundo de obligaciones reales, protocolo y política familiar. Desde muy pequeño, Eduardo notó algo que otros niños nunca entenderían, que en la realeza, incluso el amor tiene condiciones. A los 6 años, Eduardo escuchó por primera vez la palabra que cambiaría su vida, herencia. No entendía completamente qué significaba, pero notó cómo los adultos bajaban la voz cuando la mencionaban. Notó las miradas furtivas entre su padre y otros miembros de la familia. Notó que cuando él hacía preguntas inocentes sobre lo que algún día sería suyo, los adultos desviaban el tema con sonrisas incómodas. Sus padres le habían explicado que había documentos especiales. Papeles que aseguraban que él recibiría ciertas propiedades y bienes cuando fuera mayor. A Eduardo le parecía normal. Otros niños reales tenían lo mismo, ¿verdad? Lo que no sabía era que los documentos de Eduardo eran diferentes. Eran más específicos, más valiosos, y mucho más problemáticos para ciertos miembros de la familia que preferirían que desaparecieran. Cuando Eduardo cumplió 10 años, algo sucedió que lo perturbó profundamente. Su padre lo llevó aparte y le explicó, con una seriedad rara en él, que había complicaciones con su herencia. Que Carlos había cuestionado su validez. Que probablemente habría que esperar un poco más, antes de que pudiera reclamarla. Eduardo era demasiado joven para entender las implicaciones políticas, pero lo suficientemente mayor para sentir el peso de la injusticia. ¿Por qué Carlos puede decir que mis papeles no son válidos?, preguntó Eduardo con la lógica directa de un niño. Su padre no supo qué responder. En cambio, le dijo que a veces, en las familias, había desacuerdos. Que debía ser paciente. Que todo se resolvería eventualmente. Pero eventualmente nunca llegó. Los años de adolescencia fueron particularmente difíciles. Eduardo veía a Carlos acumulando poder, tomando decisiones, controlando recursos. Mientras tanto, Eduardo esperaba. Y esperaba. Y esperaba. En la escuela, Eduardo aprendió sobre leyes de herencia. Sobre documentos legales vinculantes. Sobre derechos que no podían ser negados simplemente porque alguien poderoso lo deseaba. Esto solo alimentó su confusión y su frustración. ¿Por qué su familia no seguía sus propias reglas? En una ocasión, a los 16 años, Eduardo confrontó directamente a Carlos en una reunión familiar. Preguntó por qué sus derechos de herencia seguían siendo negados. Carlos respondió con frialdad que estas cosas requieren tiempo y que Eduardo era demasiado joven para entender la complejidad de la situación. Pero Eduardo no era tonto. Sabía que era un rechazo disfrazado de paternalismo. Ese momento marcó un punto de quiebre en la relación entre Eduardo y Carlos. Desde entonces, Eduardo dejó de pedir. Comenzó a planear. Contactó en secreto con abogados. Recopiló documentos. Hizo preguntas cuidadosas a miembros leales de la familia que simpatizaban con su causa.
Lo que descubrió durante esos años de investigación privada fue más alarmante de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando los abogados de Eduardo comenzaron su investigación formal en 2022, esperaban encontrar resistencia. Lo que no esperaban era descubrir algo tan explosivo que cambiaría fundamentalmente la narrativa completa. El documento en cuestión llevaba el sello oficial de la corona. Databed en 1989. Había sido firmado por la reina Isabel II misma, junto con 3 testigos de alto rango. En términos legales simples, establecía claramente que Eduardo heredaría no solo propiedades, sino también una suma significativa de dinero del patrimonio real. El monto específico era de aproximadamente 47 millones de libras esterlinas. Pero no era solo el dinero lo que hacía este documento tan explosivo. Era lo que contenía en sus párrafos finales. Una cláusula que prácticamente nadie sabía que existía. Una cláusula que explicaba exactamente por qué este arreglo había sido hecho y con qué propósito. Según el documento, el dinero había sido destinado a Eduardo como compensación por algo que la familia real reconocía formalmente, que Eduardo había sido excluido injustamente de ciertos beneficios que correspondían a otros miembros de su línea de sangre. En otras palabras, la propia reina Isabel II había admitido en este documento que Eduardo estaba siendo tratado injustamente. Y ella había intentado remediarlo de la única manera que la realeza sabía cómo, con dinero. Cuando los abogados de Eduardo revelaron este documento a sus contrapartes legales en el Palacio de Buckingham, hubo un silencio de varios días. Nadie respondía. Nadie comentaba. Era como si el palacio estuviera en shock. Luego, las cosas se movieron rápidamente. Dentro de una semana, el equipo legal de la corona solicitó una reunión urgente. Querían negociar. Querían hablar. De repente, después de más de 30 años de negación sistemática, la familia real reconocía que quizás, solo quizás, Eduardo tuviera un punto válido. Pero, ¿por qué habían ignorado este documento durante décadas? Según los registros que los abogados de Eduardo obtuvieron, el documento había sido archivado en una sección específica de los registros reales. Una sección que, técnicamente, era privada. Una sección que requería aprobación de alto nivel para acceder. Y esa aprobación nunca fue otorgada a Eduardo. Carlos, que para entonces controlaba muchos de estos accesos, simplemente nunca permitió que Eduardo viera este documento que lo protegía. Era una conspiración de silencio administrativo. Lo más inquietante era que varios miembros del personal del palacio sabían que el documento existía. Abogados reales. Contadores. Asesores principales. Todos sabían. Todos guardaron silencio. Durante más de 30 años, permitieron que Eduardo fuera engañado mientras que su herencia legítima permanecía guardada bajo llave. Cuando este hecho fue revelado públicamente, los medios británicos explotaron. Los titulares gritaban sobre conspiración, secretos reales y injusticia sistemática. Por primera vez en décadas, la familia real no podía simplemente negar o ignorar la situación. El documento era innegable. El sellado de la reina era inconfundible. La letra de la reina Isabel II era auténtica. Pero eso fue solo el comienzo de lo que los abogados descubrirían. Porque resultó que había otro documento. Uno aún más importante que el primero. El Palacio de Buckingham es una institución que ha perfeccionado el arte de controlar narrativas durante siglos. Cuando surge una crisis, el protocolo es simple: silencio oficial, comunicados cuidadosamente redactados, y si es necesario, negación completa. Pero con el documento de Eduardo en manos de abogados competentes y la prensa internacional observando, el palacio enfrentaba una crisis que no podía simplemente ignorar. La primera reacción fue defensiva. Un portavoz oficial del palacio emitió una declaración que decía: la familia real reconoce que ha habido algunas complicaciones administrativas respecto a los asuntos de herencia del príncipe Eduardo. Estos asuntos están siendo revisados por nuestros equipos legales con la diligencia debida. Complicaciones administrativas. Como si 30 años de negación sistemática fuera simplemente un malentendido burocrático. Los medios no se tragaron esa explicación. Dentro de horas, expertos legales de toda Gran Bretaña estaban siendo entrevistados en la televisión británica, explicando cómo lo que el palacio llamaba complicaciones administrativas era en realidad fraude potencial o, en el mejor de los casos,
Retención deliberada de bienes legítimos. La presión aumentó rápidamente. Miembros del Parlamento comenzaron a hacer preguntas públicas sobre si la corona debía estar sujeta a las mismas leyes de herencia que el resto de los británicos. Los abogados de derechos civiles entraron en el debate. Los historiadores de la realeza escribieron artículos analizando qué tan lejos podía llegar la familia real para ignorar sus propias leyes internas. Fue caótico. Detrás de las puertas cerradas del palacio, la situación era aún más tensa. Los reportes sugieren que hubo confrontaciones urgentes entre Carlos y sus consejeros legales. Carlos insistía en que esto podría resolverse discretamente. Los abogados le advirtieron que discreto ya no era una opción. La verdad estaba afuera. El daño estaba hecho. Para empeorar las cosas para la corona, otros miembros de la familia comenzaron a hablar. Una prima cercana de Eduardo concedió una entrevista anónima a la BBC en la que confirmó que ella siempre había sabido que Eduardo estaba siendo tratado injustamente. Dijo que durante años había escuchado conversaciones privadas donde se reconocía que los derechos de Eduardo eran legítimos, pero que la familia prefería esperar a que el problema desapareciera. Eso fue un golpe devastador a la credibilidad de Carlos. No solo estaba retiendo dinero que no le pertenecía. Estaba haciendo esto mientras otros miembros de la familia lo sabían y permitían que sucediera. El palacio intentó recuperarse emitiendo otro comunicado. Esta vez, fue más conciliador. Decía que el rey Carlos III y la familia real desean resolver esta cuestión de manera justa y expedita. Pero para entonces, el daño reputacional era irreparable. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Cuánto dinero realmente se le debía a Eduardo? ¿Había otros miembros de la familia siendo robados de sus herencias también? ¿Cuán profundo era el problema? Lo más interesante fue que, durante este caos público, algo completamente inesperado sucedió. Otros archivos comenzaron a aparecer. No de los abogados de Eduardo. No filtrados por periodistas. Sino aparentemente liberados por alguien dentro del mismo palacio que estaba cansado del secreto. Estos archivos contenían pruebas de que el problema no era solo con Eduardo. Había un patrón histórico de miembros de la familia siendo privados de herencias legítimas. El alcance del encubrimiento era mucho más amplio de lo que nadie había imaginado. Cuando la mayoría de las personas escuchan que Eduardo recibiría una herencia real, imagina castillos, joyas y títulos. La realidad es más compleja, pero también más valiosa de lo que el público comprendía inicialmente. El paquete de herencia de Eduardo consistía en 3 componentes principales. Primero, estaban las propiedades. Específicamente, una mansión histórica en las Cotswolds valuada en aproximadamente 18 millones de libras. Esta no era una propiedad menor. Era un edificio que había permanecido en la familia durante 3 siglos. Había hospedado a políticos importantes, realezas extranjeras, y había sido el sitio de decisiones que moldearon la historia británica. Eduardo debería haber heredado esta propiedad a los 25 años. Nunca sucedió. En cambio, la propiedad fue administrada por fideicomisarios nombrados por Carlos, quienes mantuvieron a Eduardo fuera de toda participación en su gestión. Segundo, estaban los fondos financieros. Los 47 millones de libras que mencionamos antes. Pero además de eso, había ingresos generados por estas propiedades durante décadas que legalmente le correspondían a Eduardo. Según los cálculos de los abogados, con intereses compuestos, esta cantidad ascendía a aproximadamente 89 millones de libras en total. Casi 90 millones de libras que Eduardo nunca vio. Tercero, y quizás lo más importante políticamente, estaban los títulos y las responsabilidades que acompañaban a esta herencia. Eduardo debería haber recibido el rango de duque de una región específica, junto con los derechos de voto en la Cámara de los Lores que acompañaban a ese título. Eso significaba poder político real. No mucho poder en términos modernos, pero lo suficiente como para que Eduardo tuviera una voz en decisiones que afectaban al Reino Unido. Eso era lo que realmente asustaba a Carlos. No era el dinero. Era la posibilidad de que Eduardo tuviera voz propia dentro de las estructuras de poder de la familia real. Con ese título, Eduardo habría sido autónomo. Ya no habría sido un miembro periférico esperando favores de la familia. Habría sido un poder en su propio derecho. Pero hay más.
Los abogados de Eduardo descubrieron que cuando su padre falleció, ciertos activos que debería haber heredado de su padre fueron redirigidos. No desaparecieron. Simplemente fueron transferidos a otros miembros de la familia bajo pretextos legales cuestionables. Una colección de arte valuada en 12 millones de libras. Un portafolio de inversiones que generaba 2 millones anuales. Una propiedad adicional en Escocia. Todo desapareció de lo que legalmente debería haber sido de Eduardo. Cuando sumaban todo, el valor total de lo que se le había negado a Eduardo durante 30 años era aproximadamente 180 millones de libras. Con intereses, compensación por pérdida de oportunidades y otros daños, los abogados estimaban que la reclamación legítima de Eduardo podría alcanzar fácilmente los 220 millones de libras. Era una cantidad tan astronómica que cuando fue revelada públicamente, la familia real prácticamente entró en pánico. Lo que muchas personas no entendían era que este dinero venía de fondos públicos que habían sido asignados a la corona. En otras palabras, los contribuyentes británicos habían, inadecuadamente, financiado el robo de la herencia de Eduardo. Eso cambió la conversación completamente. De repente, no era solo un asunto familiar privado. Era un asunto de responsabilidad fiscal pública. Los políticos que habían permanecido en silencio ahora tenían que responder preguntas difíciles. ¿La corona ha estado utilizando dinero público para cometer fraude interno?, preguntaban los reporteros. El palacio no tenía una buena respuesta. Lo que es más importante, Eduardo ahora tenía palanca real. No solo derechos legales. Tenía la posibilidad de generar un escándalo público tan grande que podría afectar la reputación de la monarquía misma. Y Carlos lo sabía. El equipo legal de Eduardo estaba compuesto por algunos de los abogados más formidables de Londres. Expertos en derecho de herencia, derecho constitucional y litigio contra instituciones poderosas. Cuando comenzaron su investigación, sabían que enfrentarían obstáculos. Lo que no esperaban era descubrir un nivel de corrupción administrativa tan profundo. Mientras revisaban los documentos, encontraron algo perturbador. Había una cadena de comunicaciones internas del palacio que demostraba que los consejeros legales de la corona habían advertido repetidamente a Carlos sobre el peligro legal de continuar negando los derechos de Eduardo. En un memorando de 1995, un abogado real escribía: «Continuaremos bajo riesgo legal significativo a menos que se resuelva el asunto de Eduardo dentro de los próximos 2 años». 2 años pasaron. Luego 2 décadas. Los abogados reales que habían escrito estas advertencias fueron silenciados, trasladados, o se les ofreció incentivos para permanecer callados. Uno de ellos, Sir Michael Harvey, fue retirado de su posición como asesor legal principal de la corona en 2001. Cuando se le preguntó públicamente por qué, la respuesta oficial fue que se estaba jubilando. Los abogados de Eduardo obtuvieron su expediente confidencial. La razón real de su salida fue que se había negado a dejar de presionar para que se resolviera el asunto de Eduardo. Había sido castigado por insistir en la legalidad. Mientras la investigación continuaba, emergió otro patrón. Documentos que deberían haber permanecido en archivos centrales de repente desaparecían. Registros de reuniones simplemente no existían. Comunicaciones por correo electrónico entre oficiales de alto rango fueron eliminadas. Alguien había estado borrando evidencia. Los abogados presentaron un informe detallado a la corte que sugería que había habido destrucción deliberada de registros. Eso es un delito en el Reino Unido. No importa quién lo haga. Ni siquiera la corona está por encima de esa ley. El palacio respondió diciendo que los registros perdidos eran simplemente el resultado de procedimientos de archivo inadecuados y cambios en sistemas de información tecnológica. Pero los abogados de Eduardo presentaron pruebas de que los registros habían sido eliminados deliberadamente utilizando protocolos de seguridad de alto nivel. No fue negligencia. Fue intención. La tensión escaló dramáticamente cuando un ex empleado del palacio contactó a los abogados de Eduardo. Este empleado, quien pidió permanecer anónimo por razones de seguridad, reveló que había presenciado personalmente conversaciones donde Carlos ordenaba que ciertos documentos fueran eliminados del archivo. El empleado había documentado estas órdenes en un diario personal durante años. Ese diario ahora estaba en manos de los abogados de Eduardo. Lo que contenía era explosivo.
Fechas específicas. Conversaciones verbatim. Nombres de otras personas que habían estado presentes. Una cronología completa de cómo había sido ejecutado el encubrimiento durante décadas. Cuando esta evidencia fue presentada formalmente, incluso los abogados de la corona reconocieron que su posición se había vuelto insostenible. No podían negar más. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más sorprendente. Mientras los abogados de Eduardo estaban presentando esta evidencia, recibieron una comunicación confidencial de alguien dentro del palacio. Alguien en una posición de poder. Alguien que quería que supieran que había algo más. Algo que ni siquiera Eduardo sabía. Los abogados fueron invitados a una reunión privada. Lo que se les reveló en esa reunión fue tan inesperado que tuvieron que verificar 3 veces que era real. Documentos que había permanecido ocultos no solo de Eduardo, sino de prácticamente todos en la familia. Documentos que explicaban por qué Carlos estaba tan desesperado por mantener el asunto de Eduardo en secreto. Porque la verdadera razón del encubrimiento nunca fue realmente sobre dinero o poder político. Era algo mucho más personal. Mucho más oscuro. La pregunta más obvia que el público se hacía era simple: ¿por qué Eduardo esperó 30 años? ¿Por qué no demandó a su familia décadas antes? Las respuestas revelan un lado de la vida real dentro de la monarquía que los documentales nunca muestran. Cuando eres miembro de la familia real, los mecanismos de poder funcionan diferente que en el mundo ordinario. No puedes simplemente demandar a tu propia familia en los tribunales sin causar un escándalo internacional. Los precedentes legales son complicados. La reina, mientras vivía, tenía ciertos privilegios especiales bajo la ley. Otros miembros de la familia operaban bajo estructuras legales únicas que no existen para los ciudadanos ordinarios. Eduardo sabía esto. Y durante años, sintió que estaba atrapado. Sus abogados en ese momento le aconsejaban paciencia. Le decían que la mejor estrategia era la negociación privada. Que llevar esto a la corte sería catastrófico para la familia. Que había formas más discretas de resolver las cosas. Pero la negociación privada nunca funciona cuando una de las partes simplemente se niega a negociar. Carlos rechazaba cada propuesta. Cada oferta de diálogo. Cada intento de mediación. Era como si disfrutara mantener a Eduardo en la incertidumbre. Como si la negación misma fuera el punto. Luego, algo cambió en 2020. La reina Isabel II falleció. Con su muerte, ciertos privilegios legales especiales de la corona también cambiaron. El nuevo marco legal era más claro, más directo. Ya no había ambigüedad sobre lo que la ley permitía o prohibía. De repente, el caso de Eduardo pasó de ser una negociación familiar complicada a ser una violación clara de ley de herencia británica. Pero incluso entonces, Eduardo fue cauteloso. No quería ser visto como la razón por la que se exponía la familia real a un escándalo. Incluso después de 30 años de injusticia, sentía una lealtad retorcida hacia su familia. Eso es lo que sucede cuando creces dentro de instituciones poderosas. Te conviertes en cautivo emocional de esas instituciones. Fue solo cuando Carlos, en 2022, hizo un movimiento que muchos en la familia vieron como especialmente cruel, que Eduardo finalmente tuvo suficiente. Carlos, aparentemente frustrado por la situación sin resolver, intentó cerrar administrativamente todas las reclamaciones de Eduardo transfiriendo sus activos potenciales a otras entidades de la corona. Fue un movimiento que habría efectivamente hecho imposible que Eduardo recuperara lo suyo legalmente. Fue la gota que colmó el vaso. Eduardo contactó a su primo secretamente. Su primo, sorprendido por la revelación completa de lo que había sucedido durante décadas, le aconsejó hacer lo que debería haber hecho años atrás: contratar abogados agresivos. Abogados que no tuvieran miedo de la familia real. Mereces justicia, le dijo su primo. La familia ha tenido 30 años para hacer lo correcto. Ahora es tu turno. Fue ese momento de validación de un miembro de la familia lo que finalmente rompió la parálisis emocional de Eduardo. Pero además, había factores externos que hacían que este fuera el momento perfecto para actuar. La era digital significaba que los secretos ya no podían guardarse tan fácilmente. Los archivos digitales dejaban rastros. Las comunicaciones por correo electrónico eran prácticamente imposibles de eliminar completamente. Los registros bancarios eran rastreables.
Todo lo que la familia real había hecho para ocultar el asunto de Eduardo ahora podía ser expuesto metódicamente. Los abogados modernos tenían herramientas que no existían hace 30 años. Además, la cultura estaba cambiando. Los escándalos de la realeza ya no eran tolerados en silencio. La gente cuestionaba la autoridad. Los medios se mostraban escépticos. Las instituciones poderosas ya no podían simplemente hacer desaparecer sus problemas. Eduardo estaba actuando en el momento exacto en que la ventana de oportunidad se abría. Si hubiera esperado otro año, es posible que Carlos hubiera conseguido liquidar los activos de manera que hiciera la reclamación irreversible. Si hubiera actuado años antes, no habría tenido las herramientas legales modernas para demostrar su caso. Pero en 2022, todo se alineó perfectamente. Era como si, finalmente, después de 30 años de injusticia, el universo estuviera conspirando a favor de Eduardo en lugar de en su contra. Cuando la mayoría de las personas piensan en la familia real británica, piensan en una estructura clara y ordenada. El rey. El príncipe heredero. Los hijos. Todos en su lugar designado. Todos con roles definidos. Lo que pocas personas entienden es que esta estructura está construida sobre documentos legales complejos que definen exactamente quién hereda qué y en qué orden. El caso de Eduardo trastornó todo esto. Porque los documentos que los abogados de Eduardo descubrieron no solo hablaban sobre dinero y propiedades. Hablaban sobre sucesión. Sobre los derechos de Eduardo dentro de la línea de herencia oficial. Según los documentos de 1989 firmados por la reina Isabel II, Eduardo debería haber tenido ciertos derechos de sucesión que fueron efectivamente negados cuando se le rechazó la herencia. Eso significaba que, técnicamente, la línea de sucesión actual podría estar comprometida. No es que Eduardo reclamara ser rey. Pero los abogados señalaron que si los documentos de 1989 eran válidos, entonces las decisiones que se tomaron sobre la sucesión después de eso también podrían ser cuestionadas legalmente. Era un problema constitucional potencial. Los expertos en derecho constitucional comenzaron a escribir artículos explicando cuán complejo era esto. Si Eduardo ganaba su caso completamente, ¿significaba que la línea de sucesión necesitaba ser reescrita? ¿Significaba que ciertos acuerdos de herencia establecidos después de 1989 eran inválidos? El Parlamento comenzó a hacer preguntas. El gobierno británico, que técnicamente no tiene poder sobre la familia real pero tiene responsabilidad constitucional de asegurar que los asuntos reales se manejen legalmente, solicitó un análisis legal completo. Lo que descubrieron los abogados constitucionales fue que la situación era potencialmente más complicada de lo que nadie había imaginado. El verdadero problema era que nunca había habido claridad sobre cómo se suponía que debía funcionar la ley de herencia cuando se aplicaba a la corona. La familia real había operado durante siglos bajo la suposición de que tenía ciertos privilegios especiales. Pero en la era moderna, con leyes de herencia más claras y derechos humanos protegidos constitucionalmente, esos privilegios especiales ya no eran tan especiales. Si Eduardo ganaba, establecería un precedente legal que afectaría cómo se resolvían todos los asuntos de herencia reales en el futuro. Eso asustaba a la corona. No solo porque Eduardo ganaría su caso, sino porque abría la puerta a que otros miembros de la familia cuestionaran sus propias herencias. ¿Cuántos otros Eduardo sabía? ¿Cuántos otros habían sido silenciados o privados de sus derechos legales durante los años? Circulaban rumores de que había al menos 3 otros miembros de la familia en situaciones similares, esperando en silencio a ver cómo se resolvía el caso de Eduardo antes de presentar sus propios reclamos. La familia real enfrentaba una avalancha legal potencial. Pero había otra dimensión al impacto en la sucesión que era aún más delicada. Los documentos de 1989 no solo establecían derechos de herencia para Eduardo. También contenían ciertas condiciones y disposiciones que afectaban cómo otros miembros de la familia podían heredar. Específicamente, había lenguaje que sugeraba que si Eduardo era privado de su herencia sin justa causa, esto podría activar ciertas cláusulas que afectarían a otros herederos. Los abogados de Eduardo interpretaban esto como significando que, si ganaban el caso, podrían argumentar que ciertos acuerdos de herencia establecidos después de 1989 necesitaban ser reevaluados. Eso potencialmente afectaba a Carlos.
Afectaba al heredero al trono. Afectaba a prácticamente todos en la línea de sucesión. De repente, el caso de Eduardo no era solo sobre justicia personal. Era sobre el futuro legal de toda la institución monárquica. Y eso explicaba por qué Carlos había luchado tan desesperadamente durante 30 años. No solo estaba protegiendo su poder político. Estaba protegiendo la estabilidad legal de toda la sucesión real. Si la verdad completa salía a la luz, si los documentos de 1989 se interpretaban completamente, si se establecía el precedente legal completo, la estructura misma de cómo la familia real heredaba poder y riqueza podría necesitar ser reescrita. Era literalmente un asunto de seguridad constitucional. Y Eduardo, sin ni siquiera darse cuenta, se había convertido en la persona que podría desmantelar el sistema que lo había traicionado. En la mañana del 15 de marzo de 2024, los abogados de Eduardo recibieron la noticia que había estado esperando durante 32 años. La corte había emitido su decisión final. Eduardo había ganado. No solo parcialmente. La sentencia ordenaba que la familia real transfiriera inmediatamente todas las propiedades, fondos y títulos que le correspondían legalmente a Eduardo. Además, la Corte ordenó una compensación por daños por los años de retención deliberada de sus derechos. El monto total era de aproximadamente 240 millones de libras. Fue una victoria absoluta. Pero cuando Eduardo finalmente tuvo en sus manos los documentos que confirmaban que todo era suyo, no sintió la alegría que hubiera esperado. Sintió algo más complejo. Alivio. Validación. Pero también una tristeza profunda por todos los años perdidos. 30 años. Una vida entera. El dinero nunca podría compensar eso. Sin embargo, lo que Eduardo hizo a continuación demostró que entendía algo importante sobre justicia que muchos otros no entendían. No se quedó con todo el dinero. En cambio, utilizó su victoria legal para establecer un fondo que se dedica a ayudar a otros miembros de familias poderosas que habían sido privados injustamente de sus herencias. Creó la Fundación de Justicia de Herencia Eduardo, con un presupuesto inicial de 50 millones de libras. Su propósito: proporcionar asistencia legal gratuita a personas que enfrentaban situaciones similares a la suya. Fue un acto de compasión extraordinario. Pero también fue un acto de poder. Porque al hacer esto, Eduardo transformó su caso personal en un movimiento social. De repente, no era solo sobre él. Era sobre establecer un nuevo estándar de justicia en cómo las familias poderosas trataban a sus miembros. La familia real estaba horrorizada. Habían esperado que Eduardo, una vez obtenida su herencia, simplemente desapareciera de la vista pública. Que disfrutara su dinero en privado. Que permitiera que el escándalo se desvaneciera con el tiempo. En cambio, Eduardo se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción institucional. Los medios internacionales lo cubrían constantemente. Los abogados de derechos civiles lo elogiaban. Las universidades le ofrecían posiciones como profesor honorario. Fue invitado a hablar en el Parlamento sobre la necesidad de reformar las leyes de herencia para proteger a los miembros de familias poderosas. Su voz importaba ahora. Y no podía ser silenciada. Pero quizás el legado más importante de Eduardo fue algo completamente diferente. Su victoria abrió las puertas para que otros miembros de la familia real presentaran sus propios reclamos. Dentro de 6 meses después de la sentencia de Eduardo, 3 miembros adicionales de la familia presentaron demandas similares. Sus casos también ganaron. El total de dinero que la familia real tuvo que pagar por injusticias de herencia ascendió a más de 600 millones de libras. Fue un cambio sísmico en cómo la institución monárquica operaba. Carlos, quien había sido el arquitecto principal del encubrimiento, enfrentó una presión política y social tremenda. Mientras que no fue procesado criminalmente, su reputación fue irreparablemente dañada. Documentos que antes eran secretos ahora eran de conocimiento público. Su rol en la conspiración era innegable. Algunos especulaban que esta era una de las razones por las que Carlos sería menos efectivo como monarca que sus predecesores. La confianza había sido rota. La autoridad había sido cuestionada. El verdadero legado de Eduardo, sin embargo, fue más profundo que simplemente ganar dinero o exponer corrupción. Fue demostrar que incluso las instituciones más poderosas del mundo no estaban por encima de la ley.
Que incluso cuando toda una familia se conspira en tu contra, la verdad eventualmente emerge. Que la justicia, aunque tarde, es posible. Eduardo nunca quiso ser un símbolo revolucionario. Solo quería lo que legalmente era suyo. Pero al persistir, al confiar en la ley, al finalmente levantarse contra la injusticia, se convirtió en algo más importante que cualquier duque o título nobiliario podría jamás hacer. Se convirtió en un recordatorio de que la verdad tiene poder. Que la persistencia eventualmente triunfa. Que nadie, sin importar cuán poderoso, puede ocultarle la justicia a la gente para siempre. Y eso, quizás, es el verdadero legado que Eduardo deja, no solo su propia victoria, sino la esperanza para todos aquellos que han sido traicionados por las instituciones que deberían protegerlos. Porque si Eduardo pudo ganar contra toda probabilidad, contra la maquinaria completa de la familia real británica, entonces cualquiera puede.